¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando este nuevo programa de La Última Página que se enciende en vuestros televisores, en vuestras pantallas y dispositivos, no así en la cámara que tenemos hoy que está iluminada como el reverendo traste, pero bueno, por suerte, si la luz natural no nos ayuda, está la luz divina, la luz de los dioses, la emanación lumínica, el portador de la luz, Sebastián Porrini. ¿Cómo le va? Ínclito, inmarcesible, ¿cómo le va? ¿Cómo está, profesor? Todo bien, gracias a Dios. Tuvimos algunas dificultades técnicas con la iluminación, sabrán disculpar, sabrán entender, pero el resto marcha viento en popa. Estamos todavía transitando un invierno bastante crudo, así que notarán nuestros atuendos. Porrini está con doble chaleco, doble pullover. Yo me he puesto el pullover de Ernest Hemingway o del Viejo y el Mar. Sí, es verdad. Me voy a pescar por ahí algún ballenero, al pesco. Perfecto. Así que bueno, aquí estamos nuevamente en La Última Página. Recuerden, como siempre, en la caja de descripciones tienen la información para suscribirse a nuestra revista, que ya ha pasado el número 10. La información si quieren aportar con alguna ayuda económica, que nunca está de más. Y bueno, toda la información que tenemos en nuestro canal de Instagram, en nuestra cuenta de Instagram, ¿sí? Ahí Sebastián siempre está atento a las nuevas actividades de la asociación, que está cada vez más activa, valga la redundancia. Pero hoy vamos a hablar, Sebastián, de un autor, creo yo que nos lo merecíamos y buena parte de nuestros seguidores también creo que lo están esperando. O bueno, no sé si lo están esperando, pero hay algo así. Que es un autor, vamos a hablar de una literatura poco transitada en este canal, que la literatura, ¿cómo decirlo? Está bien, está en inglés la literatura, pero africana, la literatura de Sudáfrica. Estamos hablando de John Coetzee, autor sudafricano, en realidad nacionalizado australiano, que tiene una producción importantísima, nacido en 1940, sigue vivo, así que de algún modo este es un pequeño homenaje en vida. Está grande, está mayor. Pero, muy ligado a la Argentina. Pero bueno, vos me decías esto, sí, es verdad, hay una relación estrecha y directa en la Universidad Nacional de San Martín, está la cátedra Coetzee. Entonces cada tanto viene, la última vez que vino fue antes de la pandemia, a dar una serie de charlas y conferencias con escritores y académicos afines. No olvidemos esto, Coetzee además de ser un gran escritor de ficción, de base es un académico, ¿no? Es lingüista, es ensayista, profesor de literatura, profesor de lengua inglesa en distintas universidades, doctor honoris causa, por decir. O sea, es un académico de nota, pero no por ello deja de ser un gran escritor. Creo que su faceta más interesante, digo, como ensayista es muy bueno, pero su faceta más interesante y más dura es como novelista. Y claramente ustedes entenderán que si hablamos de un escritor sudafricano de la segunda mitad del siglo XX, hay algo allí que no podemos obviar, y que es toda, obviamente, el tópico, el tema, la cuestión en torno del apartheid, ¿no? Este proceso segregacionista bastante arduo que vivió Sudáfrica durante buena parte de su historia, qué sé yo, los primeros antecedentes ya están en el siglo XIX, pero fuertemente a mediados del siglo XX, entre 1948 aproximadamente y la década del 50, hasta la década del 90, 1992 más o menos, existió esta suerte de ley, digamos, de legislación en torno de la segregación entre blancos y negros, ¿no? Terrible. La opresión del imperio, la opresión de la mirada occidental, de la mirada, si se quiere, blanca sobre la comunidad, la civilización y las organizaciones africanas, la cultura negra, fue muy fuerte, fue muy terrible, fue motivo de muchísimas disputas. Y de alguna manera Coetzee, siendo sudafricano blanco, ¿no? Porque ustedes lo ven, tiene los rasgos europeos, que es más bien alemán, ¿no? Coetzee es de origen alemán. Debe ser holandés, ¿no? Holandés. Me imagino yo, porque el son apellido estos Coetzee, afrikaners. Sí, claro. las dos grandes influencias. Claro. O son holandesas o son británicas. Entonces Coetzee, de alguna manera, en su literatura, yo voy a hablar de una novela, que es la que, bueno, conozco un poco mejor. Y bueno, vos, Sebastián, creo que vas a hablar de otra, pero con otras dimensiones. Coetzee, de alguna manera, corregime si me equivoco, si estoy diciendo cualquier barbaridad,
toda su obra narrativa, o buena parte de ella, está centrada en el problema del apartheid, pero sin atacarlo directamente. Sí. No es una novela, no es una novelística en la que podamos identificar en la primera línea que está hablando de o que está analizando el problema del apartheid, de blancos contra negros, sino que justamente a través de una serie de artilugios metafóricos, historias muy turbias, muy difíciles de masticar en algunos casos, terminamos llegando de algún modo al problema central, al núcleo central, que es la dominación sobre el dominado, que es la posesión del otro, del cuerpo, de los derechos, de la dignidad incluso del otro, como parte de un trofeo del imperio que conquista o de los dominadores, ¿no? Totalmente. Sudáfrica tiene 2 premios Nobel de literatura. Me había olvidado de eso. Nadine Gordimer, no la leí, que es previa a Coetzee. Yo de Nadine Gordimer, debo decir, leí 2 cosas, 2 libros. Me pareció muy interesante, pero es más directa Nadine Gordimer. O sea, también es una afrikaner, blanca era, y un ataque directo a la apartheid en su literatura, muy interesante, pero no. En cambio, Coetzee es lo que vos decís, es también con una postura muy clara, pero de una manera más literaria, si se quiere. Yo leí 3 cosas de Coetzee, debo decirlo, porque uno, a veces cuando hablamos de estos autores, uno dice, ¿leyeron todo? No leí todo. Leí, creo que las 3 novelas más representativas, que son Esperando a los bárbaros, La Edad de Hierro y Desgracia, que son los que tengo acá. La primera, que es Esperando a los bárbaros, es una alegoría clarísima en torno de lo que podemos llamar la política imperial. De hecho, no tiene ubicación la novela. No. Transcurre en una colonia de un imperio, tampoco es, ojo, no es el imperio británico, ni el imperio holandés, ni el imperio francés, no. Un imperio paradigmático. Un imperio, claro, en un lugar que tiene características notables, porque por momentos vuela la arena y yo me imaginaba una África subsahariana por momentos, pero hay nieve, hay tiempos de nieve, o sea, él ha mezclado. Y cuando se habla de ese pueblo dominado, que es trashumante, los bárbaros, ¿no? Vamos a decirlo así, como Esperando a los bárbaros, ustedes saben, el hermoso poema de Cavafis, ¿no? En este caso, la novela está narrada por un magistrado. Un magistrado que es un representante del imperio, pero que es un representante del imperio ya mayor, cansado. No es un hombre de violencia, por otra parte. Por lo menos no de una violencia directa. Habría cosas que habría que... No es un ángel tampoco, sino que también ve el maltrato que sufren los originarios, y hay 2 o 3 frases que son colosales. Ahora, la novela tiene una particularidad notable, que es que está narrada en 1980, les digo la fecha para que vean cuándo, estamos hablando de una novela que tiene 42 años ya. Empieza con una frase que hace referencia a un presente y a un pasado cercano. Nunca he visto nada parecido. 2 pequeños discos de vidrio que unos aros de alambre sostienen delante de sus ojos. ¿Es ciego? Podría comprenderlo si quisiera ocultar unos ojos sin vida, pero no es ciego. Los discos son oscuros, parecen opacos, pero a través de ellos me cuenta que son un descubrimiento nuevo. O sea, los lentes, ¿no? ¿En qué época estamos? Es bastante difícil. Si ustedes me dijeran, estamos en el siglo XIX, estamos en el siglo XX, Lo que sí se dice es que el imperio está allí hace 100 años. Por lo tanto, uno pensaría, si es África, tiene que ser siglo XX, muy avanzado por otra parte, porque la gran conquista del África se produce en la década del 70 y no llegaron a estar 100 años. La destrucción de África fue notable en esa época. Segundo y fundamental, un tema que no lo he encontrado en ningún crítico sobre esta novela, sobre Esperando a los bárbaros, el tema de la ceguera. Es un tema clave. No sé cómo, he leído varios artículos sobre, no sé cómo nadie observó el tema de que la novela empieza
con un juego sobre la ceguera, y hay un personaje clave, ¿sí? Una mujer, para ser más exacta. Los nombres prácticamente no existen. Es, sí, el coronel Yol, que está allí, un apellido también bastante extraño, que viene a ser el militar típico que quiere arrasar con todo, ¿no? Y el magistrado, que es el que está narrando, que después va a vivir una situación espantosa en su propia vida, en torno de algo que me parece fundamental, que es el hecho de cómo juzgo una civilización en tanto estoy inmerso en ella y en tanto los otros no son los civilizados. Escuchen esto. Este año no nos han visitado los bárbaros. Antes, grupos de nómadas venían al pueblo en invierno para levantar sus tiendas fuera de la muralla e intercambiar lana, pieles, fieltro y curtidos por tejido de algodón, té, azúcar, judías y harina. Apreciamos los curtidos de los bárbaros, especialmente las resistentes botas. En el pasado fomenté el comercio, pero prohibí el pago en dinero. Él es la máxima autoridad en ese poblado en un límite. Después voy a hacer una relación con algo claro. También intenté cerrarles las puertas de las tabernas. Sobre todo no quiero ver crecer en los lindes del pueblo una colonia de parásitos, habitada por mendigos y vagabundos esclavizados por el alcohol. Siempre me ha dado lástima ver cómo esa gente cae víctima de la astucia de los tenderos, intercambia sus bienes por baratijas y se emborracha hasta perder el sentido, confirmando así la letanía de prejuicios del colonizador. Los bárbaros son vagos, inmorales, sucios, estúpidos. Decidí que cuando la civilización supusiera la corrupción de las virtudes bárbaras y la creación de un pueblo dependiente, estaría en contra de la civilización. Y en esta resolución he basado mi conducta en la administración. Y esto lo digo yo, que ahora meto a una muchacha bárbara en mi cama. Porque en el momento en el que está narrando, está esa joven ciega, muy importante en la historia, de manera cabal. Es decir, sí, ya sé lo que me van a decir si tuviésemos en un diálogo en este momento. Yo hablo como si estuviera en una clase, ¿no? Pero esta idea de que es el civilizado que se barbariza, o, ¿no es cierto?, el que se transforma y demás. Demasiado fácil. Es posible, claro, es demasiado fácil. Aparte, pensar la civilización como algo diferente es algo que la novela presenta como conflicto constante. ¿Cómo poder entender al otro? Hay una... El otro día lo citábamos con otro tema. Hay una otredad que siempre es peligrosa, ¿no? Y que roza de alguna manera el conflicto humano. No lo roza de una manera, lo dije mal, lo roza profundamente, lo penetra profundamente. De manera tal que los cuerpos se convierten en algo notable. Primero, por la tortura. Segundo, por las violaciones, que son una forma de tortura. Tercero, por la vejación, el valor del otro, ¿no? Dentro de la novela. Yo pienso en esta novela en torno de otras a las que relaciono. Lo hicimos ya en un programa, así que no voy a ser innovador. Pero, por supuesto, estoy pensando en Sama, de Di Benedetto. También hay un límite, también hay un limes, también hay un conflicto con lo otro. También hay una vejación del cuerpo. También hay una vejación del cuerpo, claro. Y también, por supuesto, estoy pensando en El desierto de los tártaros de Dino Buzzati, del cual hicimos un programa. Hay algo en común en ese sentido. Y valga decir que la editorial de bolsillo, que es la versión que yo tengo, son bastante accesibles. No sé si logran ver la tapa, sino después, en todo caso. Mi señora, que diseña libros, me decía que no entiende la tapa. Porque se ve un desierto, miren, se lo voy a explicar, se ve una cosa desértica con un niño corriendo. Y me dice, ¿por qué un niño? Cuando en la novela, en realidad, el único niño que aparece así de una manera medio soslayada, pero terrible en un momento, es un chiquito que muere de los bárbaros, que muere en brazos de su madre, por el maltrato y demás. Pero no es el centro. Porque ustedes me dirán, ¿qué tema? Es un tema fundamental.
Pero no es el centro. Pero bueno, se ve que los que diseñan los libros a veces piensan en la belleza de la foto, es hermosa la foto, y no tanto en la temática, ¿no? Porque, en síntesis, lo que considera Esperando a los bárbaros es el conflicto entre los que nos consideramos de un bando y los que están en otro irremisiblemente aislados. Es decir, ¿qué es el aislamiento? Por eso la ceguera. Vuelvo a insistir con ese tema. Me llama la atención, no he leído nada, leí 3 o 4 ensayos sobre Esperando a los bárbaros y no encontré nada de eso. Al igual que la importancia del ciego natural y del ciego cegado por la violencia, ¿sí? O el que ve siendo ciego, que en este caso es una mujer. Y cómo el occidental, vamos a llamarlo así, habla de un imperio, uno se imaginan los británicos, los holandeses, los franceses, en ese caso, no puede menos que considerarlos carne de cañón o materia prima para ser explotados. Perdón. No, para nada, al contrario. Hay algo también que citaste allí, ¿no? Cuando venga la civilización se va a barbarizar, de alguna manera. Y por eso te decía, bueno, es muy fácil pensar esta dicotomía civilización-barbarie, que obviamente es factoría sarmientina, pero que está de algún modo, o sea, lo podemos analizar, incluso está en Raymond Williams, ¿no? Es el campo y la ciudad, entonces está en una infinidad de marxismo y literatura, qué sé yo. Pero aquí hay algo interesante, porque justamente quien barbariza la ciudad son los propios, el tercer ejército, creo, la tercera armada del imperio, el coronel Yol. El tercer departamento. El tercer departamento, bueno, digo, los que terminan siendo más bárbaros todavía que los llamados bárbaros son los propios civilizados. Y ahí progresivamente en la novela, sobre todo hacia el final, hay como una, ¿cómo decirlo? Sin contar el final, por supuesto, pero hay como una desarticulación de capas, ¿no? De eso que se va construyendo, que es como ir desnudando el cuerpo, literalmente, hasta dejarlo en huesos, ¿no? Literalmente, porque una de las aficiones de este magistrado es hacer excavaciones alrededor del pueblo. Y algo fundamental. Buscando otras civilizaciones, y algo que dijiste que no es menor, que está en los limes, ¿no? Es un pueblo, es una ciudad que está en los limes, y él dice en un momento, no quisiera que se convirtiera en un nido de parásitos, otra vez en el lime del lime, ¿no? Claro. O sea, toda esta cuestión de lo liminal, de lo limítrofe, de las zonas de transición entre lo civilizado y lo bárbaro, que termina siendo también luego más acogedor, incluso, que la civilización misma. Años antes, Martín Fierro, ¿no? Claro. Digo, o sea, cuando Fierro al final de la primera parte se va al desierto con Cruz, se encuentran con otra cosa. Pero bueno, no quiero hacer relaciones espurias en este caso. La literatura en ese sentido opera sobre el espacio, la espacialidad y los cuerpos, ¿no? Y Coetzee en ese sentido, espacio y cuerpo, espacio dominado y espacio ganado, cuerpo dominado, cuerpo ganado, lo tiene como tema, y es fabuloso para entender justamente un discurso literario que viene a plantearse anti-apartheid sin ser militante directo del anti-apartheid y sin decirlo de manera frontal, exactamente, propagandística, sino que Coetzee, incluso como lingüista, porque es interesante también cómo desarticula el lenguaje. Hay una escena en la novela Desgracia, de la que voy a hacer un comentario, ¿no? Que se habla en torno de la palabra violación. Y dice, un personaje, ¿cómo puede ser que dentro de la palabra haya una letra tan suave y tan sutil como la L, que es una cuestión sublime de elevación, violación, ¿no? Es decir, hay algo allí en el lenguaje. Tendría que tener un grupo TR, claro, ¿no? Una cosa así como pum, ¿viste? Como kratz, ¿no? Como una cosa de ruptura, de quiebre. Esta violación es un quiebre. En cambio, Coetzee, digo, el narrador coetziano, reflexiona sobre ello y es una forma también de entender la literatura como elemento que disecciona una problemática social sin ser, como bien dijiste, propagandístico. Y en ese sentido, no solo Esperando a los bárbaros, que es una novela absolutamente literaria, digo, el argumento está sostenido con estrategias y estratagemas, o sea, un imperio que no sabemos dónde está,
que jugamos con la dislocación. Totalmente. ¿no? La dislocación tanto temporal como espacial, la dislocación corporal, porque hay algo que sufre el magistrado, que bien dijiste que es terrible, y es una dislocación total de su cuerpo y de su dignidad. Y hay algo también latente que está en Buzzati, y que es ese gerundio, ¿no? Waiting for the Barbarians sería en inglés, está muy bien traducido, por supuesto, no es muy transparente, esperando. Ese gerundio, que es una perpetuación de la sostiene continuidad, toda la novela. Sostiene toda la novela. Y está muy bien planteado en un cuento de Dino Buzzati, que es muy parecido en cuanto a la temática, que es Miedo en la Escala. Miedo en la Escala. Miedo en la Escala de Dino Buzzati. Digo, si quieren hacer un trayecto de la espera, bueno, vos lo dijiste, lo dijimos en el programa de Sama, ¿no? Claro. El poema de Cavafis, El desierto de los tártaros, Sama, en fin. Y bueno, Kafka, creo que habíamos citado, Kafka, ¿no? creo Kafka. que también lo habíamos citado. Claro, sobre todo ante la ley, desde el castillo. Entonces, bueno, este es Coetzee, ¿no? Un escritor que maneja no solamente un sentido de lo literario muy profundo, un gran lector, un gran admirador de los grandes novelistas, ¿no? De Cervantes mismo, de Borges, ha dicho cosas muy interesantes de Borges. Pero esto es de 1980. Allá por el año 2000 más o menos, sí, 1999-2000, Coetzee publica, creo yo, la novela más cruda, Desgracia es terrible. más dura, ya el título, Disgrace, sí. ¿no? Desgracia, del año 2000 publicada. Gana el Booker Prize, algo así, y 3 años después le dan el Premio Nobel de Literatura. Desgracia es una novela que, ¿cómo empezar a hablar de ella, no? O sea, es una desgracia, la novela es una desgracia total, una detrás de otra, que está centrada en un personaje que paradójicamente es profesor de literatura inglesa, sí, claro. Es especialista en el romanticismo inglés, sobre todo en Lord Byron, ¿no? Y la búsqueda de ciertos tópicos propios de la literatura romántica. David Lurie. David Lurie, 2 veces divorciado, con una hija, Lucy, y que tiene una vida, a ver, ¿cómo describirlo? Está puesto en un tren de desenfreno y de autodestrucción total, porque es un tipo que, bueno, se ha casado, se ha divorciado 2 veces, que tiene un affair bastante intenso con una prostituta, que después la prostituta desaparece, no le da más pelota y él la manda a buscar y medio que la hostiga un poco. Sí. Luego tiene un romance bastante tórrido, por decirle romance, no es un romance, tiene una situación bastante horrible con una estudiante, con Melanie, a quien acosa y ejerce justamente su dominio como docente y como figura de poder. Con el padre de Melanie es terrible. Que pertenece a una familia puritana, por otra parte. Y con el novio de Melanie también, que es otros. Bueno, después vamos a hablar del novio de Melanie, que es bastante salame, por cierto. Salame en el sentido de, en el fondo también él es un dominador del cuerpo de su novia, ¿no? de la identidad de su novia. Entonces David Lurie tiene obviamente todos estos problemas que él no mide con la misma vara moral que podrían medirse en otras circunstancias, terminan llevándolo a una denuncia en la universidad. Se hace pública se hace público su derrotero sexual, pues prácticamente lo que él hace con la alumna, más allá de que hablamos de una asimetría, es una violación, aunque no lo querramos decir directamente, él la obliga, no hay consentimiento real, hay una manipulación. Hay una manipulación, hay un ejercicio del poder sobre esta mujer, sobre esta Melanie, que es vejada y violada, literalmente. Sí. Aunque el narrador juegue con esta posibilidad de que, bueno, él la seduce. Claro. Entonces hay una primera parte de la novela, que podríamos decir que es toda la decadencia de David Lurie en cuanto a su vida académica. Él se tiene que ir de la ciudad del Cabo, se tiene que ir a las afueras, justamente, al campo, o a una zona de granjas, y se va a vivir con su hija, con Lucy. Y allí se dedica a cuidar animales, a sacrificar perros, tiene una vida más bien rural, y ahí se da una segunda situación que gira en torno también, casi como principio de simetría, pero opuesto, que es un ataque que sufren un día en la granja 3 individuos, 3 maleantes, que ingresan a la casa, los atacan, hay una vejación, violan a Lucy, le queman la cabeza a él con ácido, bueno, es una cosa muy violenta, muy agresiva, y bueno, a partir de ahí David entiende que, bueno, esa no es vida para él y decide volver de algún modo a la ciudad, pero bueno, no quiero contarles el final porque
me gustaría que vayan por él, pero obviamente hay un cierre de este círculo de destrucciones. Ahora, vos hablabas, Sebastián, muy bien del cuerpo, ¿no? De la violación, del poder, de la otredad. Bueno, en la novela esto está pulido de una manera mucho más compleja y mucho más entramada. ¿Por qué? Porque está el problema de la violación, consentida o no, en este caso sin consentimiento. Nunca hay consentimiento en una violación. Claro, no, eso estaba pensando. Claro. Pero bueno, está ese artilugio de construir la relación que tiene David Lurie con Melanie como si fuera algo consentido cuando no lo es. Y es justamente, leído metafóricamente, es lo que sucede con el imperio que domina a la colonia, ¿no? Claro. La violación es una forma, de algún modo, de conquistar el terreno ajeno, no solo físico, no solo espiritual, sino también corporal, Sí. En cuanto a espacialidad de hábitat, ¿no? Es decir, la violación es una penetración sin consentimiento que rompe todo tipo de lógica de autocontrol, ya dejo de ser yo mismo, sea de un lado o del otro, ¿no? O sea, dicen allí, por ahí algún ensayista que leí preparando este programa, que bueno, la violación en la guerra es un ritual, ¿no? El soldado tiene que violar para... Yo estoy en desacuerdo con eso, me parece que toda violación es una vejación y es atroz. Pero en este caso hay un doble sentido de la violación. ¿Por qué? Porque hay dos violaciones, en definitiva. Está la violación de Melanie, que es ejercida en un ámbito más bien civilizado, si se quiere, y luego está la violación de Lucy. Y lo que Lucy piensa y lo que Lucy reflexiona en torno de esta violación es terrible, porque se da a suponer que en realidad Lucy no es heterosexual. No, claro. Entonces hay una cuestión allí también, una doble vejación del deseo oprimido, el deseo sexual, el deseo, digamos... Es obligada en todo sentido. Su orientación sexual está corrida del lugar, y está corrida del lugar también su dignidad como ser humano, porque es Claro. violada sin ningún tipo de límites, y de hecho queda embarazada. Sí. Eso es lo terrible también. Claro. Claro. Acepta, Lucy termina aceptando esa situación, pero termina haciendo una reflexión sobre el odio, sobre el grado de debilidad del ser humano ante sus instintos, ¿no? Cuando no hay dominio de los instintos, el ser humano es, dicho más o menos, no literalmente, el ser humano es presa o es, ¿cómo decirlo?, pasible de ser dominado por otros, ya sea su fuerza de trabajo, ya sea por el sexo, la explotación. Está también el tema de la prostitución, muy marcado en la novela, la prostitución como la explotación justamente de la vida sexual o del trabajo sexual y de la energía y la potencia sexual de las mujeres en torno de los hombres. El individuo, de algún modo, no es dueño de sí mismo cuando es dominado, oprimido y vejado en este sentido. Entonces uno dice, bueno, el argumento de la novela y la lectura simbólica que se puede hacer aplica para la condición humana y es un trabajo de, decíamos anteriormente, de escisión, de disección de una sociedad, pero a la vez permite entender, bajo el manto de estas construcciones literarias, la idea que Coetzee tiene muy bien, el norte sobre el sur. El norte imperial, dominador, conquistador, que viola el sur y lo aparta, ¿no?, de su identidad y de su cultura. El apartheid no es otra cosa que justamente una enorme violación. Dicho así, grosso modo, ¿no?, así llevándolo muy a pie juntillas, ¿no?, leyéndolo casi literalmente. ¿Por qué? Porque es muy complejo también este tema. Bueno, no es tan fácil como decir, bueno, son unos violadores que nos quitaron los derechos. Porque luego viene toda esta cuestión de lo que se implanta a nivel sociocultural y que es muy difícil de erradicar, porque ese bebé que germina en el vientre de Lucy, luego de la violación, tiene una vida por delante. Justamente, yo pensaba, mientras te escuchaba, en este caso la tapa del libro tiene un perro. Sí, bueno, Acá ahí sí tiene sentido, Acá hay tiene algo mucho con los sentido. perros. Le dice en un momento,
Estoy de acuerdo, es humillante, ¿no? Toda la situación que están viviendo hacia el final, ¿no? Pérdida de propiedades, pero tal vez, y bueno, y la integridad, ¿no? Pero tal vez ese sea un buen punto de partida. Tal vez sea eso lo que debo aprender a aceptar. Empezar de cero, sin nada de nada, no con nada de nada, sino sin nada, sin tarjetas, sin armas, sin tierra, sin derechos, sin dignidad. Y le responde, como un perro. Pues sí, como un perro. Sí, la integridad humana que está desarrollada en la novela de esa manera, a mí me parece, es una novela durísima, fuertísima, como lo es Esperando a los bárbaros, igual, y la tercera no les digo nada, pero si me permitís, Diego, voy a recomendar la lectura de un artículo de Guillermo Mas, nuestro querido compañero, que en el Correo de España, el 7 de septiembre de 2021, publicó un artículo que se llama Desgracia, de John Maxwell Coetzee, en el que dice 2 o 3 cosas interesantísimas. Y valga decir, debo reconocerlo, que yo fui a leer Desgracia por el artículo de Guillermo. Yo no había leído Desgracia, había leído La Edad de Hierro y Esperando a los bárbaros, y conseguí Desgracia, así que la debo haber leído allá por septiembre de 2021. Dice, Desgracia cuenta una historia de derrumbe moral, que no una historia moral o moralista. Me parece estupendo. Bueno, habla del deseo y de la muerte como actores principales de la vida, Eros y Tánatos en clave pagana. Su protagonista es David Lurie, etc., ¿no? Eso ya lo comentó muy bien Diego. Pero, fíjense una cosita. Dice, pero el arrepentimiento ya no servirá de nada, ¿no? Está todo el tema del de Lurie. Claro. Dice, Lurie habita un mundo nuevo, diferente a aquel al que pertenece. Él habla italiano, habla francés, pero el italiano y el francés no le salvarán allí donde se encuentra, está citando, en lo más tenebroso de África. Entonces llegará el hecho central de la novela, que es el ataque a la granja. Y yo pensaba en Pendan, ¿no? Esta idea, él ha sido un violador, ahora es su hija la que es violada, y él también, porque él es maltratado y demás. ¿Cómo el que paga con una moneda recibirá esa moneda, ¿no? Hay muchísimo de bíblico en los textos de Coetzee. En Esperando a los bárbaros es hermosa la escena en la que le lava los pies. Me hacía acordar mucho a Cristo, pero lo hace en un sentido mucho más erótico, ¿no? Aunque se está humillando, ¿no? Humillando en el sentido del humilitas, ¿no? La humildad. Y luego, dice Guillermo, cita a Pascal Quignard, pero no quiero ir ahí. Dice, esto me pareció, Desgracia es la gran novela con la que se cierra el siglo XX. Ajá, publicada en 1999, decisiva en la merecida concesión del Premio Nobel de Literatura en 2003, él pone 2006. Es una obra que debe ser citada junto a todas las grandes obras de su siglo. Es también una anunciación certera del siglo XXI, el siglo de violaciones, ¿no? Y es, de entre todas las demás significaciones que pueden atribuírsele, la mejor novela sobre la aplicación real de lo que en literatura se ha dado en llamar poscolonialismo, con sus tremendas consecuencias. ¿Qué hace Coetzee en Desgracia? Retratar el estado moral de su país a través de la decadencia de sus personajes principales y del mundo en el que viven. Es una novela colosal. Coetzee es un escritor importantísimo. Por eso, valga decir que le hemos dedicado todo un capítulo a él, porque realmente yo ya les digo, yo leí 3, nada más. Me quedan por leer Infancia, Juventud y demás, incluso sus ensayos, pero de la novelística puedo asegurar que son maravillosas. Y la primera que leí hace muchos años fue La Edad de Hierro. La Edad de Hierro está el tema del apartheid directamente. Es una mujer grande, ¿sí?, que tiene una enfermedad terminal, que de alguna manera está sola, claramente, y escribe una larga carta a su hija.
La novela en el fondo es una carta. En el fondo es una carta, aunque, por supuesto, la extensión, estamos hablando de 220 y tantas páginas, escapa a esa caracterización, digamos, discursiva. Es una mujer blanca que en última instancia tiene un contacto con negros, sobre todo con un vagabundo negro que está refugiado, y a partir de allí el valor, ¿no? Es una mujer que está muriendo. Fíjense, ahí sí el simbolismo. Se está muriendo esta mujer blanca por una enfermedad terminal, no tiene ni amigos, no tiene nada cercano, y cómo al final eso es lo único que queda, ¿no? En una sociedad que ha arrasado sobremanera a los verdaderos habitantes del territorio. Las noticias son siempre pésimas, están ligadas a su enfermedad que avanza y demás. Y en esa larga carta, escrita a una hija que está lejos, ¿no? La reflexión es sobre lo último que nos queda. Por eso el título, La Edad del Hierro. Es decir, estamos viviendo la última etapa de una manifestación humana en la que lo peor está ligado justamente a la discriminación, a la muerte, a la violación, a la crisis social más impresionante. Porque esta novela también está escrita después de la apartheid, pero valga decir, perdón, está en medio, porque es de los fines de los años 80. 1989, si no me equivoco. Ahí, al momento en el que el apartheid está por ser abolido, ¿no? Se acordarán, el presidente anterior a Mandela, al queridísimo Mandela, Frederick Botha, fue el que abolió el apartheid, un presidente blanco. Y en ese momento, bueno, viene toda la participación del pueblo negro, que va mayoritario, porque es el 90% de Sudáfrica, va a tomar va a recuperar sus derechos, ¿no? Fundamentalmente. Pero en esa hija que está en Estados Unidos, que es muy importante que esté en Estados Unidos, no lo dije, está en Estados Unidos, que de alguna manera también es un país que tiene su propio esclavismo, también es un país que tiene sus propias segregaciones, pero en el cual las cosas no están ocurriendo como lo está ocurriendo en África en 1980, ya que Estados Unidos ya pasó esa etapa. La pasó por lo menos de la manera más dura hace ya unos 30 años, y ahora es a Sudáfrica la que le cuesta entender esa composición. No por nada la mujer está enferma terminal. Una gran novela, La Edad de Hierro, durísima. Todas las novelas, cuando digo durísima, ustedes dirán, ¿a qué se refiere? A lo descarnado de la descripción de los hechos. Es absolutamente, tiene una sintaxis muy simple, Coetzee. No es una sintaxis de gran subordinación, es una sintaxis seca. Nos imaginamos por momentos desiertos, en algún sentido. Me imagino el Kalahari, en algún sentido, que no he estado nunca, por supuesto, pero esa sequedad del ámbito está dado en esos personajes que también están secos interiormente. Y una sociedad tan enfrentada en ambos casos con una dureza cruel. Así que, bueno, esperando a los bárbaros, La Edad de Hierro y Desgracia, que la comentó Diego, en ese orden, son sus tres grandes novelas, según tengo entendido, y después otras que no me he ocupado de ellas, no las tengo, no las he leído. Sé que los últimos cuentos los publicó primero en Argentina. Bueno, sí, pues hay una relación, vos decías, mucha relación con una universidad Argentina. aquí en Argentina que se dedica a una cátedra específicamente, la Universidad de San Martín, que lo suele invitar, hace un par de años vino, estuvo en la Feria del Libro. Aparte es muy ameno escucharlo. Sí, si tienen la posibilidad de escucharlo, hay muchísimas. En la UNAM estuvo también. En la UNAM, lo presentó. Muy pausado, muy calmado, un tipo muy ameno para escuchar. John Coetzee. Bueno, digo, antes de terminar, por favor, una novedad. Novedades editoriales, avisos parroquiales. Sí. La editorial Sofía, o Sofía Casa Editorial, como se llama realmente, que nos publica y demás, y a la que agradecemos, está haciendo una labor enorme, no es un autoelogio, sino realmente en un momento tan difícil para la Argentina, estar publicando libros es una lucha, porque ustedes saben que el valor del papel cambia todos los días, y el valor de los libros aumenta notablemente. Acaba de publicar el libro de una persona que no conozco personalmente, pero con la que he tenido contacto por email y que he leído sus dos libros anteriores, que es Fernando Suánik. Fernando Suánik acaba de publicar
Tempestades, no sé si se ve. ¿Sí? Tempestades. Él eligió la tapa, hay un dibujo del otro lado que es una tapa oscura. Tempestades de Fernando Swanich, ¿qué es? Bueno, fíjense, son textos brevísimos, No se va a ver, pero... especies de aforismos o poemas, me atrevo a decir, que tienen la particularidad, porque Fernando es estudioso de la filosofía. Yo les recomendé sus 2 libros, Helenidades, que es muy interesante, y el otro, Mil perdones, ahora no lo voy a recordar, que es el que dedica a los filósofos, fundamentalmente, a ver si lo tengo nombrado aquí, sería interesante, Nostalgia, que es un gran libro. Aquí son pequeñas reflexiones, pero no pequeñas por lo profundo, todo lo contrario, son pequeñas por la extensión. Como por ejemplo, fíjense, quien no sabe perdonar tampoco merece vivir, ¿no? Pero he encontrado algunas, ¿no? Un poco como ejemplo de la brevedad. Hay una sobre el feminismo, que yo digo, Fernando, si me permitís el día de mañana, la voy a usar como base como epígrafe de uno de mis escritos, porque realmente, ¿qué es este? Lo encontré. El feminismo es el castigo que merecen los varones por su desprecio hacia las virtudes de la mujer tradicional. Perfecto, perfecto. Así que Tempestades de Fernando Daniel Swanich, que es profesor de filosofía, ha estudiado en Alemania, tiene un conocimiento de la filosofía impresionante, pero en este caso una ficción breve y unas reflexiones hermosas. Me pareció estupenda el análisis que hace de ciertas cosas, se los recomiendo realmente. Otra novedad de Sofía Casa Editorial. Bueno, vamos a tomarnos tiempos en este canal para seguir hablando de las novedades editoriales, porque me parece importante no solo que conozcan el trabajo de Sofía Casa Editorial, sino también que conozcan los autores, que son algunos de talla y de nombre. Sí. Prontamente habrá novedades a nivel de tragedia, ¿no? Hay alguna cosita dando vueltas. Sí, hay hay héroes en escena y tal. Sebastián, ¿te parece si hacemos el corte? Sí. Les agradecemos la presencia. John Coetzee, métanse al catálogo de Sofía Casa Editorial. Y nada, seguimos leyendo en este invierno que no termina de irse. Hoy es un día gris al máximo. Yo estoy con un malestar un tanto gripal. Todos, Diego. Así que bueno, les mandamos un saludo, que tengan muy buena semana y nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. Chao. Adiós. Gracias.